Hola estudiantes, ¿cómo están? Acá les habla el profesor Francisco Álvarez para la clase de Física Unidad 2 que lleva como título La luz. Anteriormente ustedes recordarán que ya vimos la unidad 0, unidad 1 que era onda, unidad 1 parte 2 que era el sonido y ahora vamos por la unidad 2 que es la luz. Esta clase en particular tiene como título Origen y propiedades de la luz, el espectro electromagnético. Objetivo de nuestra clase: número 1, conocer el origen de la luz, de dónde viene la luz, cuáles son las teorías que asociadas a su origen, cómo han tratado de explicar el fenómeno de la luz a través del tiempo. Número 2, comprender el comportamiento de la luz y los fenómenos asociados a ella. ¿Cómo se comporta la luz? La luz tiene un comportamiento bien particular que vamos a analizar. Número 3, identificar el espectro electromagnético y sus características. Esto es muy importante porque entender la luz no significa solamente aquello que es visible para nosotros, sino que todo el espectro electromagnético que comprende la luz. Número 4, reconocer las fuentes de emisión y los medios que transmiten luz. Además de comprender el mundo que nos rodea y los avances tecnológicos desde un punto de vista científico. Muy bien, veamos, analicemos algunas ideas previas respecto a la luz. ¿Qué puede hacer la luz? Bueno, la luz puede hacer muchas cosas. Dentro de las particularidades que tiene la luz, que son muchas, está el hecho de que puede producir sombras. Las sombras, en el fondo, son un fenómeno que se produce debido a que hay un obstáculo frente al camino de la luz cuando ésta va desplazándose. Y ese obstáculo, entonces, la luz no es capaz de rodearlo, puesto que viaja en línea recta. Y por tanto, detrás del obstáculo se proyecta una sombra cuando hay luz suficiente como para generarla. Veamos una definición un poquito más rigurosa. ¿Has visto tu sombra? Sí, ¿cierto? Una sombra es el área oscura que se forma cuando un objeto bloquea el viaje en línea recta de la luz entre la fuente de luz y una superficie. Entre la fuente de luz, puede ser el sol, por ejemplo, y una superficie que puede ser la Tierra, entonces entre esos dos, entre el origen y después el lugar donde llega la luz, entre ellos dos puede haber un objeto que bloquee el paso de la luz. Podemos ser una persona, un árbol, lo que sea, y entonces se proyecta esa sombra porque la luz viaja en línea recta. Vamos a ver las características de la luz más adelante. La longitud de la sombra depende del ángulo de la luz. Así, la longitud y la dirección de las sombras que forman la luz del sol cambian durante el día. Claro que sí, ¿cierto? Porque también cambia la posición del sol o como nosotros vemos el sol durante el día, a medida que transcurre el día acá en la Tierra. Continuando con las ideas previas, ¿qué más puede hacer la luz? La luz puede rebotar. Cuando la luz viaja en línea recta y choca con un objeto liso y brillante, rebota. La luz rebota hacia ti desde los espejos, por ejemplo, ¿cierto? Es por eso que te reflejas en ellos. Como la luz rebota en los espejos, ese fenómeno, que vamos a darle un nombre más adelante, ¿sí? Ese fenómeno hace que nosotros podamos mirarnos en un espejo y ver nuestra imagen. Y ese espejo, mientras más plano sea y sin imperfecciones, más nítida va a ser la imagen. También la luz puede dividirse en colores. ¿Quién no ha visto un arco iris cuando deja de llover? El arco iris se produce cuando la luz blanca que vemos se divide en los colores que la componen. Los colores son rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y morado. Siempre aparecen en el mismo orden. Si ustedes se fijan aquí, voy a poner el puntero, viene un rayo de luz blanca, así como la llamamos a la luz del sol, puede ser, ¿cierto? La luz común, luz blanca,
pasa por un objeto, este es un prisma, ¿sí? Pasa por un objeto que es capaz de generar dispersión en la luz, descomponer la luz en aquellos colores que la componen. Y fíjese que la luz sale del objeto, pero ya no sale luz blanca, lo que sale es un arco iris, ¿cierto? Y aquí están los colores que componen la luz blanca. Eso quiere decir que la luz blanca que emite el sol está compuesta de todos los colores del arco iris. Y eso lo vemos cuando, por ejemplo, vemos un arco iris, ¿cierto? Bueno, este fenómeno pasa porque las gotas, cuando llueve o deja de llover, o está lloviendo poco y aparece el sol, ¿cierto? Las gotas de agua que hay en la atmósfera, ya sea que esté lloviendo, eh, actúan como un prisma, como esta figura, como este objeto que está acá. Entonces la luz, cuando aparece el sol por ahí, un poquito entre las nubes, emite su luz, obviamente su luz llega a la atmósfera, pero choca, no toda, pero alguna cierta cantidad de luz choca con las gotas de agua que están en la atmósfera, debido a que ha llovido, estaba lloviendo o sigue lloviendo, pero con menos intensidad. Y entonces esas gotitas de agua hacen que la luz blanca del sol se divida o se descomponga, ¿cierto?, en aquellos colores que componen a esta luz blanca. ¿Mm? Vamos a ver ese fenómeno más adelante. Bien, la luz tiene reflexión, ¿sí? Así como el sonido se reflejaba y producía el eco, la luz que se refleja choca sobre el espejo y se devuelve y entonces produce imágenes. ¿Ah? El rayo que llega al espejo se llama rayo incidente. Rayo de luz que llega al espejo se llama incidente. Y el rayo que sale del espejo se llama rayo reflejado. ¿Ah? O sea, tenemos luz de una lámpara, puede ser aquí arriba, o luz de una ventana donde entra la luz del sol. Ingresa, choca con el espejo y rebota. Y ese rebote que va en todas direcciones, ¿ya? Todas direcciones, entonces llega a los ojos de este niño y llega a los ojos de esta niña al mismo tiempo y ambos se pueden ver su imagen en el espejo. Bueno, otro fenómeno de la luz es la refracción de la luz. Fíjense esta figura que está acá. ¿No? Es el típico ejemplo de la refracción. Acá la luz, si ustedes se fijan, el lápiz, este lápiz es el mismo, tanto fuera del agua como dentro del agua. Pero si lo miramos dentro del agua, pareciese que estuviera quebrado o cortado, ¿cierto? Justamente cuando la parte que entra al agua se ve distinta a la parte que está afuera. Distinta en el sentido de que no sigue la forma que debiese seguir. ¿Sí? Bueno, eso pasa porque la luz tiene refracción. ¿Ya? La luz se refracta, así como el sonido también se refractaba. Si ustedes se acuerdan, el sonido cuando emitíamos, dependiendo si era un día caluroso o un día frío, el sonido podía tomar distintas direcciones. Aquí pasa lo mismo. La luz proveniente del rebote de los rayos luminosos, ya sea del sol, de una lámpara, lo que sea, sobre este objeto, viaja a una velocidad porque este objeto o esta parte del objeto está en el aire. Pero esta parte del mismo objeto está en otro medio, que es el agua. Y entonces la luz dentro del agua tiene una velocidad distinta. Es más lenta. ¿Sí? En el aire es más rápida. Y por lo tanto, al ser más lenta en el agua, se refracta la luz. Cambia su dirección porque cambia su velocidad. Entonces los rayos de luz del objeto que reflejan este objeto, que llegan a nuestros ojos, llegan un poco más tardíos que los rayos de luz reflejados del mismo objeto que llegan a nuestros ojos también, de la misma fuente de luz. ¿Sí? Y al llegar con un desfase, aunque sea muy pequeño,
de tiempo debido a que cambian su velocidad. Entonces nuestro cerebro lo lee como de esta manera. Esto se le llama refracción. El agua no dobla el lápiz. Es la luz la que se curva al salir del agua, haciendo que veamos el lápiz doblado. ¿Sí? Interesante fenómeno. La luz viaja más rápido por el aire que por el agua, puesto que el aire tiene menos obstáculos, ¿cierto? De este modo, cuando la luz ingresa al agua para reflejarse en el lápiz, se desvía y sale del vaso con un ángulo distinto del que se refleja en la parte del lápiz que está fuera del agua. Lo que yo les explicaba hace un momento. Por esta razón vemos el lápiz como si estuviera doblado. ¿Qué es la refracción? La refracción de la luz ocurre cuando un rayo de luz se desvía al pasar de un medio a otro, por ejemplo, del aire al agua, puede ser, ¿cierto? O también del aceite al agua, es decir, cuando hay un cambio en el medio, en la viscosidad del medio, por donde se está desplazando la luz, entonces la luz se refracta al pasar de un medio a otro. ¿Qué significa que se refracte? Tal como vimos en el estudio de las ondas y del sonido, refracción en el fondo significa que la onda cambia su dirección debido a un cambio de velocidad. Bueno, la luz también sufre dispersión. La dispersión de la luz, cuando la luz blanca atraviesa un prisma, por ejemplo, como el que aparece ahí en la figura, ¿sí? Se separa en todos los colores que la componen. A este conjunto de colores se le conoce como espectro de la luz. Y al fenómeno se le conoce como dispersión de la luz. Bueno, esto ocurre cuando vemos un arcoíris. Vamos a hacer una actividad donde vamos a ver la dispersión de la luz por medio de un experimento bastante simple que pueden hacer ustedes en su casa. Esto es bien interesante, ¿eh? ¿Qué pasa con los cuerpos? En general la luz, eh, sabemos nosotros que la luz al viajar por el aire, en este caso, por ejemplo, cuando encendemos una ampolleta, encendemos la luz de la casa, cuando estamos al sol, ¿cierto? La luz choca con distintos tipos de cuerpos. Y los cuerpos pueden ser transparentes, translúcidos u opacos, ¿no? Si un cuerpo es transparente, como este trocito de plástico que hay encima de estos lápices, entonces la luz va a atravesar ese cuerpo y vamos a poder ver de forma nítida aquello que está detrás de ese cuerpo. Cuando la luz atraviesa un cuerpo sin muchas dificultades, se dice que el cuerpo es transparente. Los cuerpos transparentes son aquellos que nos permiten ver con claridad a través de ellos, porque la luz los atraviesa completamente. Por ejemplo, un vaso de vidrio, claro, ¿cierto? O el vidrio de una ventana, ¿no? Esos cuerpos son transparentes, pero hay cuerpos que son translúcidos, ¿no? Como en esta segunda figura. Los cuerpos translúcidos son aquellos que a través de los cuales no podemos ver con claridad porque la luz no puede atravesarlos completamente. Por ejemplo, el papel mantequilla, ¿no?